Sí. Ya. Bueno, entonces lo que hacemos para poder contar cuántas veces se repite un elemento, creamos un proyecto. Una vez que creamos el proyecto, creamos la clase main. Entonces colocamos main, activamos el primer método, main, le decimos finish. Una vez que tenemos la estructura básica, simplemente tenemos que ver qué elementos necesitamos. Entonces yo tengo aquí varios que dicen matriz incrementar, matriz obtener filas. Dice, me parece que este incrementar me puede servir, porque como es para una matriz, el de acá lo tiene todo casi. Mire, por ejemplo, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar filas, columnas, así que voy a copiar hasta aquí, voy a copiar primero, y hasta aquí tengo que hacer funcionar. Esa es la estrategia. Copio, y ese pedacito tiene que funcionar. Si no tuviera algunos elementos, simplemente voy y los copio o hago algo, ¿sí? Entonces vuelvo de vuelta y me dice que debo cargar ahora ya aleatoriamente y también este de aquí. Bien, copio, voy y pego también al final. Bien. Listo, ya está copiado. Cierro de donde copié para que no me equivoque porque tiene el mismo nombre. Y luego grabo y hago correr. Si esto me corre, recién puedo empezar a modificar, dijimos. Mientras tanto, no tiene sentido hacer cambios. ¿Por qué? Porque si no está corriendo, hago cambios, lo más probable es que no corra. Número de filas me dice 5. No sé qué hará. Creo que hace incrementa un valor, ¿no? Número 7, eso sí o sí me va a pedir. Me muestra la matriz original. Ahora, en esta parte donde dice escriba el incremento para los números pares, yo voy a escribir, por ejemplo, 6, voy a colocar, pero yo en este caso tendría que pedir con cuánto quiero incrementar. ¿A qué número quiero contar? Perdón, ¿qué número quiero contar? Luego, seguramente buscaré la matriz y me tiene que decir cuántas veces existe el elemento de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? No es más. Eso sería, como esto ya está corriendo, simplemente ahora tengo que modificar. ¿Voy a necesitar número de filas? Sí. ¿Número de columnas? También. ¿Una matriz? Sí. Un incremento no va a ser incremento, sino va a ser el elemento a contar. Entonces podemos llamar así, L contar. ¿Sí? El elemento que voy a contar. Bien. Seguimos buscando. Dice, escriba el número de filas, matriz, número de columnas. Todo bien. Cargamos la matriz aleatoriamente. ¿Es cierto eso? Mostramos los elementos de la matriz original. Puede ser o no puede ser esto. Probablemente esto lo hagamos después. Creo que lo que más nos interesa ahorita es contar el elemento. Entonces, muy bien, podemos cortar esto, subirlo arribita para que se vea mejor. Entonces decimos, obtenemos, solicitamos, dice, ¿no? Solicitamos el elemento que contaremos en la matriz. Y entonces usamos un entercito y decimos, escriba el elemento que desea, dice, ¿no? Contar en la matriz. Bien. Ahí colocará, ya no se llamará incremento, se llamará elemento a contar. Perfecto. Luego coloca el usuario, escribe el elemento, mostramos la matriz original, llamaremos matriz cargado aleatoriamente. Bien, lo mostramos. Luego lo que tenemos que hacer es obtener el elemento. Ahora, esto también podríamos hacerlo inmediatamente, lo hacemos, o caso contrario después. ¿Sí? Es lo de menos eso. Pero en este caso lo vamos a hacer después. Mostramos la matriz y luego podemos obtener el elemento. Claro, porque tenemos que contar, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. Le llamaremos así, cantidad de veces
Así que necesitamos otro elemento, otro entero que diga elemento repetición, le vamos a llamar, ¿sí? ¿Cuántas veces se repite? O elemento frecuencia podemos llamar también, porque en realidad la frecuencia, ¿cuántas veces se repite? Elemento frecuencia, su frecuencia de elemento. Entonces decimos que ahora vamos a obtener aquí, colocamos, entonces decimos, ¿no? Contamos, ¿no? Contamos la repetición, dice, ¿no? Repetición o frecuencia del elemento, dice, ¿no? En la matriz. Una vez que tenemos eso, entonces colocamos elemento, frecuencia, es igual a ¿qué? Puede llamarse contar elemento matriz. ¿Qué necesitamos enviar? Necesitamos enviar el elemento a contar. El elemento a contar. Necesitamos enviarlo a la matriz mstock. mstock. La matriz. El número de filas. El número de columnas. Creo que con eso ya es suficiente. Así que este de incrementar elementos no lo necesitamos, lo podemos ir borrando ya. Matriz con contar elementos tampoco lo necesitamos, podemos borrarlo, ¿sí? Porque posteriormente esto nos va a salir, voy a comentarlo por un rato, y lo que tengo que hacer al final es hacer un system.out.print ln, vamos a colocar, y colocamos, entre comillas colocamos, ¿no? El elemento, listo, el elemento L con contar, el elemento 5, por ejemplo, ¿no? Espacio, se repite, y colocamos L, frecuencia, 5, y colocamos veces en la matriz. ¿Listo? No es más. Ese sería lo que tenemos que hacer. Lo que nos faltaría aquí sería un más para que quede bien. A ver, veamos. El elemento. Vamos a crear otro. Contar, L frecuencia. Oh, híjole, este está mal, creo. No está bien. L frecuencia, a ver. Ah, ya debe ser porque no está inicializado, por eso. ¿Ya? Está bien. Es por lo que no está inicializado. Cuando vengo acá me dice, mire, no lo he inicializado. Es correcto, no hemos inicializado. Venimos al final y ¿qué tenemos que hacer? Este de acá de que incrementar elementos pares me puede servir. Así que yo voy a modificar este método. Pero no va a ser un void, sino esta vez va a ser una función. Una función que me va a devolver un entero, ¿sí? Un entero que es la cantidad y dice así, elementos, contar elemento matriz. Contar elemento matriz. Ahí voy a ver si está bien. Contar elemento matriz, cargar aleatoriamente, ¿dónde está? Contar elemento matriz, sí, este mismo, ¿no? Bien. Ahora venimos aquí y me dice de que contar elemento matriz va a recibir un elemento a contar, L contar, un elemento a contar, la matriz, el número de filas y el número de columnas. Muy bien. Ahora luego tengo un L aquí, está bien. Saco cada vez que voy desplazándome por la fila y por las columnas, saco el elemento y me pregunto si el elemento
a contar es igual al elemento, o sea, a lo que hay en la matriz. Si fuera cierto, en esta parte, tiene que incrementarse, ¿sí? Entonces, me conviene crear una variable que se llame cantidad. Cantidad. O simplemente que diga frecuencia. Frecuencia. ¿Y qué va a ser frecuencia? Frecuencia es la cantidad de veces que se está repitiendo el elemento. Entonces digo aquí que frecuencia, pero frecuencia va a inicializarse en 0. Entonces frecuencia más es una manera de decirle que se va a ir sumando la frecuencia. De manera que va a ir contando. Ahora, una vez que termine de contar, tiene que retornar un valor. Return frecuencia. Listo. No es más. Con esto debería funcionar. No necesita más, creo. Así que voy para arriba, donde está mi código. Subo para arriba y descomento donde he comentado que me tenía que cargar. Miren, lo descomento así. Y hago correr. Guardo y hago correr, jóvenes. Si hay algún problema, lo revisamos. ¿Por cuál es el problema, no? Ya saben de que, como estamos programándolo, a veces siempre ocurre problemas. 5 de filas, 8 de columnas. Me dice, escriba el elemento que desea contar en la matriz. Le doy un elemento. Ni siquiera sé qué elementos tengo. Así que voy a colocar, le voy a decir que necesito contar el 15. Y me dice, el elemento 15 se repite una vez en la matriz, dice. Una vez en la matriz. Y dice que mira, ahí tenemos el 15. Si busco, probablemente no se repita más que solamente una vez. ¿Están de acuerdo? Ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo mostrar primero la matriz y luego decirle que escriba el elemento que desea contar. Y, por ejemplo, ¿qué elemento teníamos que colocar? Un elemento que se repita hartas veces. Podemos hacer un arreglo que no me diga, digamos, que no muestre primero la matriz, sino que me pida más bien primero. Y para eso, para poder ver la matriz y contarlo, saber qué elemento se repite una vez, 2 veces, entonces después de que cargamos aleatoriamente la matriz, entonces le mostramos la matriz original aquí arriba. Ventaja de que yo puedo saber qué elemento voy a contar, ¿sí? Luego recién pido el elemento y contamos el elemento. Ahora había un detallito más que quiero mejorar. Ya, el elemento se repite tantas veces, dice, ¿no? Entonces, antes de esto, hacer un system.out.println y usar un entercito para que quede mejor. Guardamos. Ahora hacemos correr. Ya. Entonces decimos la cantidad de filas. 7. 25 columnas. Tenemos la matriz. Miren, ahora yo tal vez puedo contar algunos de los elementos. Seguramente va a repetir más de una vez. A ver qué elemento. A ver el 92, veamos cuántas veces tiene visualmente, rápidamente. 92, veamos un elemento que sí se repite hartas veces. A ver, 92, 51, 30, 11. Creo que el 11 ahí repetido varias veces. A ver. También el 81 se repite. Ahí, el 11 está repetido varias veces, ¿no? Hay 2 veces aquí, ¿sí? 2 veces, por ejemplo, hay aquí. Bien. ¿Qué número más dicen? 81. ¿81? Sí. 81. Vamos a ver cuántas veces se repite 81. Y me dice, 81 se repite 3 veces en la matriz. Entonces, si busco, probablemente sea cierto. A ver, veamos dónde está el 81, que ni yo lo veo. Entonces, por ejemplo, muy bien puede hacerse ahora puede hacerse, jóvenes, un método que me diga dónde está ese elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué lugar? Entonces me diga, el elemento 81 se repite 3 veces en la matriz.
y que me diga en qué fila y columna. Entonces hace una modificación al método para que pueda guardar ya también la posición, que me diga la posición. Pero en ese caso, jóvenes, en ese caso ya no estaríamos trabajando con una función, tendríamos que trabajar con un procedimiento. ¿Por qué? Porque tendríamos que devolver el elemento, la cantidad de veces, y tendríamos que tener un vector para que me diga cuántas veces se repite, o sea, en qué lugar se repite. Sería interesante eso, hacer un arreglo. Y solamente hay que, en esta parte, aparte de contar, que me vaya cargando un vector vacío que diga elemento a contar y que se llame vector de frecuencia. Nada más habría que hacer eso. Y cuando yo lo revise, cuando lo reciba, pueda yo imprimir. Y además de eso hay un método que se llama imprimir vector, así que me copio ese método y le digo mostrar elemento y no es más. No es mala idea, porque lo que cuesta aquí es saber dónde está el elemento. Entonces, en vez de tendría que crearme, aparte de contar el elemento, tendría que crearme un vector que me diga, sea el vector de frecuencia. Vector frecuencia. ¿Listo? Y ese vector de frecuencia es el que voy a enviar por aquí. Entonces, contar elementos me devuelve la cantidad de elementos, pero al mismo tiempo me devolvería un vector de frecuencia. Frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vector es el que voy a demostrar. Entonces, voy a recibir dos elementos. Ahora, otra opción es de que contar elementos no le coloque como de esta manera, sino que mande a contar el elemento, ¿sí? Entonces, colocaría elemento a contar, frecuencia, vector frecuencia. Entonces, aquí podría ser así, elemento frecuencia. Me conviene mejor convertirlo esto en un procedimiento, creo. Ah, pero voy a tener un problema. Lo que pasa es que el elemento frecuencia no es un objeto y vamos a tener un problema. A ver, dejémoslo ahí nomás. Intentemos hacerlo ahí. Porque después de eso es que tendríamos que manejar con un objeto. Tendríamos que manejarnos. Porque si no, vamos a tener un problemita serio al recibir. Y lo único que tengo que decir que también me van a mandar un vector que se llama, yo le voy a llamar vector aquí, vector, simplemente lo voy a llamar vector. Entonces tengo un vector y tengo una matriz, ¿están de acuerdo? Entonces, vengamos, ahora le digo así, pero el vector de frecuencia, no sabemos de cuánto va a ser el vector de frecuencia. A ver, no sabemos de cuánto va a ser el vector de frecuencia. Eso es lo malo. Eso es lo malo. No sabemos de cuánto va a ser el vector de frecuencia. A ver, ¿cómo haríamos? Número de filas, número de columnas. Porque me tienen que decir las posiciones. El peor de los casos sería, jóvenes, de que el elemento se repite en todas las filas y columnas. Y eso significaría que tendría que tener un vector de n por m. ¿Sí? Fila, columna por. Sería el peor de los casos. Bueno, por comodidad, para evitar ese tema, haríamos eso entonces. Entonces decimos así que vector, que el vector es igual a new in, le vamos a inicializar, new in, lo vamos a redimensionar aquí. Le vamos a decir que va a ser igual a ¿qué? A número de filas por número de columnas. Una opción, ¿sí? Entonces el vector va a ser la misma cantidad de elementos que tiene, pero después vamos a verificar de que no es necesario, podemos colocar, digamos, qué sé yo,
10 elementos, tal vez, pero este sería el peor de los casos. Que un elemento se repita en toda la matriz, el mismo elemento. Muy difícil que ocurra, pero esto sería para garantizar esa posibilidad. Luego tendría que guardar las posiciones donde se encuentra el elemento. Y las posiciones donde se encuentra ese elemento tendríamos que guardarlo de alguna manera. Entonces, me debería crear por aquí un string. Pero el de allá es un entero, ¿no? Fila 1, 1. Sí, no sería un vector de enteros. Me conviene más esto que sea un vector de string. Mire, fíjese, ya estamos cambiando de a poquito porque nos estamos dando que no va a funcionar así. Un string y que diga aquí posición. Este lo vamos a llamar posición. Así que hay que ir a cambiar. Esto tiene que ser un string. En primer lugar. Y por acá tengo que cambiarlo. No tendrá que ser el vector. El vector de frecuencia tiene que ser un string también. ¿Por qué? Porque lo voy a manejar como si fuera string. ¿Estamos de acuerdo? Que me muestre como string la vector de frecuencia, dice, ¿no? ¿En qué posición? Vector frecuencia le llamamos, ¿no? Elemento frecuencia, el 5, y vector posición sería posición frecuencia. Este nombre que es que la posición de la frecuencia le llamaríamos. Bien. ¿En qué estaría mal esto? Posición frecuencia en string. No está inicializado. No está inicializado. Bien. Entonces le vamos a colocar que se inicialice en nulo. Así. Bien. Es una manera de inicializarlo, decirles nulo. Es un vector nulo y con eso ya nos evitamos el problema. ¿Por qué? Porque aquí abajo lo voy a inicializar. Entonces también no está inicializado. Entonces lo inicializamos en una cadena vacía para que no moleste. Un string posición. A ver, vamos a ver. No está usado ese, no importa, ya. Entonces, ¿cómo haríamos, jóvenes? La posición, entonces la posición, ahora tenemos que determinar la posición. La posición sería igual a ¿qué? A una cadena que diga que el vector está aquí. ¿Ya? Que el vector está en la posición fila más ¿sí? La columna más, híjole, más esto. Entonces, que me guardes, hijo, me he equivocado, creo. Ratito, me equivoqué. Pulsé mal la tecla, ¿sí? Más la columna. A ver. Bien. Entonces, la posición me mostraría la fila y la columna del vector. Y entonces, para que se vea bonito, le colocaríamos aquí matriz sub, digamos, matriz sub, F tanto, su ubicación, ¿no? Del elemento. Bien, ahora, cada respuesta debemos cargar al vector. Entonces decimos que el vector, a ver un ratito, el vector en la posición I, le vamos a llamar ahora, va a haber una posición I, no hay todavía, ¿sí? Va a ser igual a posición. Pero hay un detalle interesante. Después vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Hay un detallito interesante que podemos hacerlo bien optimizado. Que inicialmente se inicialice de este tamaño.
Y inicia en la posición -1, -1. Sí, ahora tenemos que definir aquí el valor entero, un in y igual a 0. ¿Sí? S. Una vez que hace eso, -1 sería mejor, ¿no? Ya, -1, ¿sí? Ni bien ingresa, antes de insertarlo, tendría que decir i más, ¿no? Para que pueda agregarlo ya en 0 y listo. Pero esto sería internamente, trabajaría así el método, con lo máximo, ¿sí? El vector posición. Pero me parece bien tener un vector auxiliar en vez de este vector de acá. Entonces, a este le vamos a llamar vector aus. A ver cómo lo haríamos. La idea es no mandar con tanta fila y columna, sino exacto. Entonces nos tendríamos que definir un vector auxiliar necesariamente. A ver, este sería el... a ver cómo lo haríamos. Ahorita. Ya. Nos vamos a llamar, crear un de tipo string. De tipo string, nos crearíamos un vector aus. ¿Estamos de acuerdo? Un vector aus. Este vector aus va a ser igual a new string de nfill por ncall. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esto lo borraríamos, todavía no inicializamos. Entonces, en este vector aus es donde voy a colocar esto. Todo. Pero vamos a tener que hacer doble cosa, ¿no? Ya, a ver, B auxiliar. B aus. Entonces, en B aus tendría que colocarse esto. Entonces, el vector aus cargaría aquí el elemento. Muy bien, una vez que termina, él ya tiene el total. Y necesita actualizar ahora los elementos en el vector que va a devolver. Entonces el vector va a ser igual a new de tipo string y se va a dimensionar en i más 1. I más 1 porque es la cantidad de elementos. Bien. Una vez que tiene eso, tendría que tener un for. Ahora, tendríamos que hacer un for i para cargar los elementos. Es decir, for un entero, a este le vamos a llamar entero j. ¿Estamos de acuerdo? Un in j igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. Ya. En todo caso, entonces, este le llamaríamos n. ¿Estamos de acuerdo? N, que no se llame i. Vamos a llamarle n para que tenga más pinta. N. Entonces, este le vamos a llamar i, ¿sí? I igual a 0, punto y coma. Mientras i sea menor que n, le vamos a decir. De tal manera que i se incremente de 1 en 1. Bien, así sería. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Este sería n, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar el vector original, el que tengo que enviar. Entonces, vector en la posición i, vamos a decir ahora, en la posición i, va a ser igual a ¿qué? Al vector auxiliar en la posición i. En la posición i. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy pasando los elementos que están en el vector auxiliar, que es muy grande, al vector
cabalito. Entonces va a devolver el vector cabalito. Mire, con los elementos cabalingos lo va a devolver. Si este auxiliar, digamos, si este auxiliar, el elemento no se repitiera nada, ¿qué pasaría? Nunca entraría, ¿no? Creo que nunca entraría. Ahora, ¿qué tenemos que hacer por aquí? Por aquí decimos, el elemento se repite 5 veces en la matriz, dice, ¿no? Y pues, tal vez podemos colocar aquí y decir, ¿no? Tantas veces, ¿no? Se elementa tantas veces en la matriz, ¿no? Se encuentra, vamos a colocar, y se encuentra, dice, ¿no? Y se encuentra en las siguientes posiciones. Y luego, aquí tenemos que mostrar el vector. Entonces, una manera de hacer un for, otra manera es de crearse un método que diga mostrar vector. Decirle de acá que lo muestre. Otra opción, como le dije, es crearse nomás un elemento nuevo. Entonces voy a crearme aquí un n. Creo que no tengo un n. Un entero, un n. Que diga que sea un entero n. Nada más. A ver, ¿para qué sería el entero n? Es para la cantidad de elementos. No está bien. Entonces, aquí decimos que vamos a tener el valor de n. N va a ser igual a ¿qué? Al vector, que ya lo tenemos. Vector, punto, posición frecuencia, punto, length. ¿Listo? Con eso ya tengo la longitud del vector posición. Luego hago un for para desplegar el vector. For, un i igual a 0, de manera que i es menor que n, y además de eso i va a ir incrementándose de uno en uno. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser un system.out.println, y aquí me tiene que imprimir, directamente me tiene que imprimir, nada más, el vector posición frecuencia en la posición i. Directamente tiene que imprimir eso, no tiene que hacer nada más. Mira, él lo va imprimiendo y lo va imprimiendo y listo, ya se acabó el lío. Creo que nada más debería hacer eso. ¿Qué dice ahora acá? El puntero al acceso a la variable de frecuencia puede ser nulo, dice, ¿no? En esta localización, dice, ¿no? Bien. Ya. Lo que pasa es que si pido un elemento, digamos, ¿no? Me puede salir nulo. Y si es nulo, obviamente esto va a ser nulo y va a dar un error, me dice, ¿no? Entonces, lo ideal es colocar entonces aquí un while. ¿Sí? Entonces borraremos esto. Borraremos y colocamos un while, así. While. Y le decimos, mientras n sea mayor que 0. Bueno, a ver cómo es. No, está bien un ratito. Está bien lo que hemos hecho. No está mal. Ya. Y colocaría un if acá. Un if, listo. Por si un caso, decimos, si n es mayor que 0. Si n es mayor que 0, que muestre. Si n es menor que 0, que no muestre nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si n es mayor que 0, a ver. Una opción es hacer esto. Es medio loco, pero bueno. Decimos así. No si es n. Decimos aquí. Si el vector posición frecuencia punto length es mayor que 0, sí. Ahí podemos hacer.
recién lograría agarrar. Caso contrario, simplemente que no haga nada. Pero hay la posibilidad de que la frecuencia sea mayor. Vector posición frecuencia. ¿Sí? Hay la posibilidad de que sea mayor. Pero vamos a ver. Hay que hacer correr, pues si no hacemos correr no sabemos nada. Vamos a correr una matriz de 10 filas por 30 columnas. Lo tenemos. Dice, escribe el elemento que desea buscar contar. A ver, número 47. 47. Bien. Y me dice así. El elemento 47 se repite 6 veces en la matriz. Y se encuentra en la posición, mire, me da un error. Y matriz contar veces que se repite. O sin otra palabra, me ha devuelto cuántas veces se repite en la matriz. Y se encuentra en la siguiente posición, es en esta parte donde hemos tenido problemas. Mire, en esta parte, en el momento de querer imprimir, aquí hemos tenido problemas. Bien. Una opción sería nomás determinar